que todo el mundo se sume a este movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal correspondiente al 22 de abril del 2024. Nos acompañan aquí en el presidium el compañero Carlos Nieto de la Alcaldía Tlalpan. Nos acompaña nuestra compañera Maribel Barrientos de la Alcaldía Iztacalco. Desde el municipio de Apizaco, en el estado de Tlaxcala, nos acompaña el compañero Baldomero Galaviz. Desde Coacalco de Berriozábal, en el estado de México, nos acompaña el compañero Felipe Fernández. De aquí de la Alcaldía Benito Juárez, nos acompaña la compañera Guadalupe Juárez. Desde Jalisco nos acompaña el compañero Salvador Zaragoza. Desde el estado de Tlaxcala nos acompaña la compañera Rocío Tapia. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto. Hola, gracias. Buenas noches a todos.
Vamos a conversar sobre este tema álgido con respecto a la iniciativa del Fondo de Pensiones. Y bueno, la semana anterior nos quedamos en el trámite de que avanzaba en comisiones la iniciativa del Fondo de Pensiones. Y bueno, la semana anterior, en una reunión extraordinaria, la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que preside la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, del partido Morena, se aprobó por 19 votos a favor y 10 en contra, con 0 abstenciones, el dictamen por el cual se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y bueno, en resumen de la oposición hay muchas críticas y es bueno enunciar algunas de ellas. Una de ellas dice que no se aclara qué ocurrirá si un trabajador fallece antes de los 70 años sin haber reclamado sus recursos. Una segunda dice que no se da plazo para que los trabajadores puedan realizar el trámite para exigir sus ahorros. Otra más dice que aún se deben de definir las reglas de operación y la conformación del comité técnico, lo cual ocurrirá dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor de la iniciativa. Y una más que dice que se trata de un robo a los ciudadanos. Aquí todo esto es muy cuestionable y bueno, vamos un poco a entender, a tratar de entender esta iniciativa del Fondo de Pensiones. Por principio de cuentas vamos a entender a qué se refiere el término cuentas inactivas, que es un punto importante y lo que deriva en esta iniciativa. Bueno, con base en el reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de agosto del año 2009, se define una cuenta inactiva como aquella que no haya tenido movimientos por depósitos de cuotas y aportaciones durante el periodo de un año calendario contado a partir del último depósito realizado. Los diputados a favor de este cambio afirman lo siguiente: los recursos no dejarán de ser de los trabajadores aunque pasen a este nuevo fondo de pensiones. Y aquí, recordemos que existe un estado de cuenta individualizado. La otra es, en cualquier momento el trabajador puede acercarse a su Afore para pedir su dinero antes de que se dictamine esta reforma. Y una más, ya una vez aprobada esta reforma, los fondos transferidos el ciudadano los podrá reclamar y se le devolverá su dinero a él o a sus beneficiarios. Es decir, todo lo que las personas de la oposición pues lo comentan como algo negativo, realmente no existe. Y bueno, desde el miércoles pasado, 17 de abril, dio inicio la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, pero bueno, esta misma fue pospuesta para hoy lunes 22 de abril. Y bueno, aquí haciendo un resumen, los diputados en contra de la reforma planteada por el Movimiento de Regeneración Nacional insisten de que lo planteado es un robo a los ciudadanos, contra la siguiente postura de los afiliados a Morena y a favor de la reforma, que sostienen que el plan de retiro propuesto por Zedillo en los años 90 fue un verdadero acto de hurto. Y bueno, lo que ya es un hecho es que se aprobó en lo general esta reforma por la que se crea el sistema de pensiones de bienestar. Hoy por ahí después de 3 horas de discusión, finalmente está aprobada en lo general. Y bueno, en ese tema así están las cosas y vamos a estar pendientes cómo se van desarrollando las cosas. En otra situación que es muy parecida a esta de las pensiones, me gustaría que nos planteáramos la pregunta de si tenemos en mente que existe dinero abandonado u olvidado en las cuentas bancarias. Esa sería una primera pregunta. Y la siguiente pregunta es, si hay dinero abandonado, ¿qué ocurre con ese dinero en la actualidad? Y bueno, esta pregunta está resuelta por ahí de octubre del año 2022, donde Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, recordó que desde 2008 los recursos ahí olvidados pasan a la beneficencia pública y tal parece que no lo sabíamos o no estamos enterados, pero bueno, desde hace 10 años esto ocurre. En el año 2014 la beneficencia pública recibió los primeros recursos de las cuentas inactivas detectadas por los bancos. Al igual que ahora con las Afores, se les motivó en aquel entonces a las instituciones bancarias, por no decir que realmente se les obligó. En una reforma aprobada en 2008, se obligó a los bancos a enviar a una cuenta concentradora el dinero de aquellas cuentas sin movimientos en un lapso total de 6 años. Es decir,
bueno, hoy se busca que parte de esos recursos sean destinados para labores de seguridad pública. Pero bueno, como todo se rige aquí por leyes, repito, en el año 2008 se realizaron modificaciones al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, donde se aprobó que los recursos de las cuentas inactivas en bancos por 3 años pasaran a una cuenta concentradora de cada institución bancaria y pasados otros 3 años sin ser reclamados, estos recursos prescriben a favor del patrimonio de la beneficencia pública. Es decir, de acuerdo con la ley, los 2 primeros meses de cada año se notifica a la autoridad sobre el cumplimiento de este artículo. Sin embargo, desafortunadamente no se cuenta con datos muy precisos, bueno, ni siquiera aproximados de cuánto es lo que se ha destinado a la beneficencia desde que entró en vigor en 2008 y bueno, que el primer vencimiento sería en 2014, hace ya 10 años, el segundo en el 2020 y el próximo será en el año 2026. Y bueno, aquí parece, solamente parece, digámoslo así, que las instituciones bancarias hoy, grupos financieros, pues como que aún se resguardan algo de información y obviamente pues una cantidad importante de dineros por ahí. Y bueno, asimismo las Afores hoy en día pues no tenían como la menor intención de devolver dineros no reclamados de cuentas inactivas, razón por la cual pues también se les está obligando o digamos motivando de igual manera a través de las leyes. Y bueno, aquí en una visión totalmente optimista de nuestra parte, quizá, solamente quizá, se podría homologar algunas modificaciones a los artículos, como ya se está haciendo, a los artículos y o a la reglamentación que corresponde en la ley de las Afores, y vamos, adicionalmente en colaboración con los bancos se podría compartir hasta tecnología sobre este proceso que ya realizan los bancos desde el año 2008 y que debieron realizar en 2014 y 2020. Pero bueno, los bancos, con todo que pasó su convención bancaria en Acapulco, no hicieron ningún comentario sobre este tema. Aquí vamos a hablar justo de esta 87ª convención bancaria en la Ciudad de México, concretamente celebrada en Acapulco los días 18 y 19 de abril. Y bueno, coincidentemente con el año electoral, esta convención bancaria, también los candidatos presidenciales expusieron sus planes económicos. Claro, para nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador fue su última convención bancaria, haciendo hincapié ante los miembros de la banca en las utilidades récord que alcanzó la banca mexicana por más de 273,000 millones de pesos en el ejercicio del año 2023. En su última intervención de Andrés Manuel López Obrador ante el sector financiero como presidente del país, habló del crecimiento económico, de la reducción del desempleo, del aumento al salario mínimo y la cifra récord en captación de remesas, inversión extranjera y las utilidades para la banca. En su exposición, López Obrador no pasó por alto que en el año 2023, o sea, el año anterior, los 50 bancos de México reportaron un total inédito en lo que a ganancias se refiere, y repito, más de 273,000 millones de pesos. De igual manera, recordó que en su gobierno 5 millones de personas salieron de la pobreza extrema con el esfuerzo de todos. En esto han ayudado todos, concluyó, ante una ola de aplausos. Hizo hincapié en que esta era una despedida por anticipado y que en 5 meses se retirará a su hacienda en Palenque. Como respuesta, Julio Carranza, presidente de la Asociación de Bancos de México, reconoció al presidente López Obrador por cumplir su promesa de no cambiar las reglas para el sector financiero. Agradeció al presidente haber respetado la autonomía del Banco de México desde su primera participación en el año 2019. Transmitió a los banqueros un mensaje de certidumbre y confianza fundamentales para el desarrollo y crecimiento económico. Y bueno, en lo que se refiere al valor del dólar, el peso tuvo una pérdida de 80 centavos, cotizando el día de hoy, 22 de abril del año 2024, en 17 pesos con 13 centavos, y hoy inició la semana con pérdidas. Pero bueno, nos encontramos por ahí de la cifra de el 31 de enero de este año. Y bueno, es cierto que se han borrado las ganancias que llevaba el peso mexicano, sin embargo, los inversionistas están atentos a los datos de la mitad de la semana del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y del índice inflacionario de precios de los gastos de consumo personal, conocido como PCE, también en los Estados Unidos, que los tendremos por ahí del jueves y viernes, y esto
podría dar un giro importante en el tipo de cambio con respecto al valor del peso. Bueno, hasta aquí el comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta información tan relevante que está suscitándose en estos momentos. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Baldomero Galaviz, del estado de Tlaxcala. Adelante. Gracias, Miguel. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias por volverme a invitar. Buenas noches a todos y a todas. Quiero decirle, profesor, que estamos trabajando en Apizaco. Nos sumamos al proyecto del actual candidato oficial de Morena a la alcaldía de Apizaco, y todos los compañeros nos estamos sumando con la bandera de nuestro movimiento, del Movimiento Nacional por la Esperanza, y estamos trabajando muy duro para que nuestros candidatos, desde la presidencia de la República hasta las presidencias de comunidad, todos podamos ganar y que ganen nuestros candidatos. Muchísimas gracias, estamos trabajando mucho, profesor. Gracias, compañero Baldomero Galaviz. Y ahora nos vamos hasta el Estado de México y le cedemos el micrófono a nuestro compañero Felipe Fernández. Gracias, Miguel. Gracias, muy buenas noches. Con permiso de la mesa, profe, agradecido por este espacio. Y reciba nuevamente un saludo de nuestra compañera dirigente, Celina Trujillo, quien no pudo asistir porque se encuentra con un arduo trabajo en la formación de comités de defensa de la Cuarta Transformación. Aprovechar para enviarle un abrazo de todo corazón y felicitarla por su encomienda que hoy tiene. Ya fue ella registrada para poder competir en la Diputación Local del Distrito 31 por el municipio de La Paz, y que no tengo ninguna duda que es lo mejor que pudo haber pasado en ese municipio para lograr sacar adelante el proyecto de la Cuarta Transformación. De igual forma, ella se encargará por medio de este equipo sacar adelante no solamente su contienda, sino también la de todas las que se van a llevar a cabo el día 2 de junio en ese municipio. Por otra parte, un fuerte abrazo también a nuestra compañera y amiga, la profesora María Esther Rodríguez Hernández, de Coacalco de Berriozábal, quien fue también asignada para la encomienda de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación en el municipio de Coacalco, y también se registró para competir a la alcaldía de ese municipio. Le mando un fuerte abrazo, un saludo de todo corazón, y que sepa, aunque ya tiene conocimiento, que este gran equipo de Movimiento Nacional por la Esperanza Coacalco va a tener todo el apoyo que ella requiera para sacar adelante esa contienda, y que no tengo duda, así lo hemos venido pronunciando y diciendo, vamos a lograr el triunfo en ese municipio y vamos a recuperar ese municipio hoy con la compañera Esther Hernández. Un fuerte abrazo y un saludo desde Coacalco. Gracias. Muchas gracias, compañero Felipe Fernández. Y ahora desde Jalisco le cedemos el micrófono al compañero Salvador Zaragoza. Muchas gracias, buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros, profe, buenas noches. Es un gusto para mí volver a estar aquí, saludar a todos mis compañeros de este gran movimiento, y pues un saludo desde Jalisco para todos ustedes, un gran abrazo. Y también quiero aprovechar que tengo el uso de la voz para invitar a todos nosotros a combatir la guerra sucia que ya se ha desatado, y que a base de mentiras, porque les faltan argumentos a la derecha canalla y mezquina, le faltan argumentos y recurre a las mentiras. Espero pues que nosotros combatamos con todo nuestra voluntad en las benditas redes sociales, que ahora ya tenemos esa arma poderosa que ellos también utilizan, pero nosotros hay que combatirla también por ese medio. Adelante con todo nuestra voluntad y nuestra fuerza para sacar adelante este proyecto de la Cuarta Transformación y este proyecto que nosotros tenemos en este Movimiento Nacional por la Esperanza. Un abrazo, buenas noches.
Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza. Y nos vamos hasta Tlaxcala y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Rocío Tapia. Gracias, es un gusto, mi dirigente, presidente del Movimiento Nacional. Reciban un cordial saludo, decirles que al servir, yo creo tenemos un gran maestro. No nos favorecieron en 3 municipios en el estado de Tlaxcala, pero hubo una plática, una charla, donde les puedo decir que vamos a tener en el Movimiento Nacional por la Esperanza, vamos a tener regidores, vamos a tener algunas direcciones, y el movimiento vive y seguirá viviendo en el estado de Tlaxcala. Algo que siempre nos dijo nuestro dirigente: no necesitamos ser presidentes, no necesitamos un membrete para ayudar a nuestros ciudadanos, a nuestros semejantes. Les puedo decir que en el estado de Tlaxcala estamos trabajando arduamente, y también nos invitaron a trabajar con un presidente de Terrenate por el verde ecologista, y sé que vienen muchos presidentes al Movimiento Nacional por la Esperanza, y muy pronto tendremos a nuestro presidente, al profesor René Bejarano, a la gira que siempre lo ha cobijado el estado de Tlaxcala. Que viva el Movimiento Nacional y ánimo, compañeros, que sí se puede. Que viva. Muchas gracias, compañera Rocío Tapia. Y ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Como cada semana, me da mucho gusto estar aquí en la Asamblea Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al lunes 22 de abril del 2024. Agradezco a las compañeras y compañeros que se conectan a través de las redes sociales a lo largo de la semana, también a las compañeras y compañeros que están presentes de diversas entidades, muchos de los líderes, como es lógico, como ya estamos en curso electoral pleno, pues andan en sus campañas, que es lo que deben hacer, pero sabemos que se están coordinando y que estarán entregando buenas cuentas. Esta semana hay muchos temas que comentar y una declaración política que voy a hacer al final de esta reunión. En primer lugar, como seguramente saben, nuestro presidente López Obrador anunció que después de las elecciones del 2 de junio hará una gira, le llama él, del adiós, porque dejará de ser presidente y ha dicho que se va a despedir de la vida política, aunque todos sabemos que la política es una actividad que dura toda la vida y que hay muchas maneras de hacer política, y como dice un refrán, la política es como la viruela, si no te mata, te deja picado, y por eso no se puede dejar. Claro, hay muchas maneras de hacer política, él ya no va a hacer política abierta, pues tiene que cuidar las formas, pero no tendrá actividades públicas ni en redes sociales, pero será un activo durante mucho tiempo. Va a hacer este recorrido para agradecer a la gente su apoyo, para señalar lo que se ha hecho, el esfuerzo que ha significado las fatigas de millones de personas y la transformación que se inició y que continúa desde abajo y con la participación de todas y todos. En otro tema, como saben, esta semana se desató un debate en torno a diversas acusaciones en contra del ministro en retiro, Arturo Saldívar, y el presidente señaló que se trata de un abogado íntegro que actuó con rectitud y expresó su solidaridad. También el presidente hizo votos por la paz en medio del conflicto en el Medio Oriente, reiteró que la guerra es irracional, sinónimo de sufrimiento y muerte. Dijo textualmente: apoyemos la paz y la fraternidad universal. En la región del Medio Oriente hay cerca de 1.400 mexicanos que viven allá y afortunadamente hasta ahora todos se encuentran bien. Un tema importante que se denunció es que la Corte va a debatir
acerca de la desaparición de la prisión preventiva oficiosa, excediendo sus facultades, según lo señaló la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, pues pretende anular una disposición constitucional cuando solo el Congreso de la Unión tiene esa facultad. La decisión de la Corte podría impactar en la posible liberación de alrededor de 68,000 presuntos delincuentes, muchos de ellos vinculados al crimen organizado, lo cual pues sería verdaderamente alarmante. En lo que se refiere al tema electoral por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podrán internos en penales federales y estatales votar por Presidencia de la República. Del 6 al 20 de mayo se llevará a cabo la jornada electoral al interior de los centros penitenciarios federales y estatales y podrán ejercer el voto un poco más de 31,000 internos que cumplieron con los requisitos establecidos por el INE. Ya veremos cómo evoluciona este tema. Y acerca del tema IMSS Bienestar y el Fondo de Pensiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó y reprochó que los medios de comunicación digan que el Fondo de Pensiones para el Bienestar se diseñó para expropiar las pensiones de los trabajadores que tienen Afore, cuando lo que se busca es que los trabajadores que se jubilen reciban más dinero durante su retiro. Una de las fuentes del financiamiento sí vendrá de las Afores, pero será del dinero que manejan ilegalmente, no de las cuentas de los trabajadores. En el tema correspondiente al derecho de asilo, López Obrador informó que en colaboración con Brasil y Bolivia se trabaja en un salvoconducto para que el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, sea asilado en México. A la par, reiteró que nuestro país busca que la Corte Interamericana de Justicia resuelva la demanda que se interpuso contra Ecuador por el allanamiento de nuestra embajada en Quito. Señaló, hubo una violación flagrante a nuestra soberanía y al derecho internacional. Y como sabemos, seguramente están enterados, el día de ayer se hizo la votación en Ecuador acerca de una consulta en donde el actual presidente Noboa pretendía legitimar su política. La consulta arrojó votos favorables con respecto a las medidas para endurecer la actuación del gobierno ecuatoriano en contra de la delincuencia organizada, pero la población ecuatoriana rechazó las medidas de corte neoliberal que pretendía imponer el gobierno de Noboa, como es el trabajo por horas y no por jornada laboral y otras medidas de ese tipo. La próxima semana voy a ahondar en el análisis que tiene que ver con las elecciones que va a haber en febrero del año que viene, del 25, para decidir si continúa en el poder el actual presidente ecuatoriano o es relevado de su cargo como parte del proceso político, y que mucho de lo que pasó en Ecuador tiene que ver con esa apuesta político-electoral. Pero dado que surgió un tema este fin de semana, voy a abordarlo al final, y para no alargarme mucho, pues la próxima semana abordaré el tema ecuatoriano. Por otra parte, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa Alcalde, destacó que el Senado de la República aprobó 2 reformas, una a la ley de amnistía que establece la posibilidad de otorgar la amnistía a personas que aporten elementos útiles para conocer la verdad sobre hechos de casos relevantes para el Estado mexicano, como es el caso de Ayotzinapa. Están por cumplirse 10 años de los sucesos y esperemos que esta decisión ayude a saber, más allá de la famosa verdad histórica, qué sucedió realmente con los estudiantes, y que no se deje pendiente este tema como parte de las problemáticas del actual gobierno. Y como también seguramente saben,
reformas a la ley de amparo que evita que jueces y magistrados dicten suspensiones provisionales en contra de leyes o reformas aprobadas por el Congreso, lo cual pues es muy importante. Como ya dijo César, sobre la reforma a las pensiones, la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa Alcalde, explicó que la reforma a las pensiones garantizará que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSS puedan jubilarse con el 100% de su salario mediante un complemento solidario. Esta reforma está dirigida a los trabajadores que cotizan en el IMSS y empezaron a trabajar después de junio del 97, del siglo pasado, así como a trabajadores del Estado que se encuentran en el régimen de cuentas individuales y se pensionen a partir de la entrada en vigor de la nueva ley. Y también se desmintieron diversas propagandas o diversa propaganda que sobre el tema se ha venido diciendo reiteradamente en algunos medios. Primero, es falso que se confiscará o expropiarán las AFORES. Segundo, es falso que los fondos de los trabajadores en activo de más de 70 años también serán expropiados, y también es falso que el Fondo de Pensiones para el Bienestar será manejado por el Banco del Bienestar. También acerca de Afore Azteca se informó, el presidente López Obrador explicó que la campaña negra contra la reforma a las pensiones emprendida por TV Azteca se debe a que la empresa administra Afore Azteca, la cual debe restituir más de 1.800 millones de pesos al IMSS, sin embargo, solo ha restituido poco más de 19 millones. Esa es la verdadera causa por la cual desde hace ya tiempo los locutores de esa televisora han venido atacando al gobierno sobre diversos temas, y se suma ahora esta acusación del Afore Azteca, además de las acusaciones acerca de que el dueño de esa televisora, Ricardo Salinas Pliego, se niega a cumplir con sus obligaciones fiscales y además a seguir lucrando con patrimonio nacional, como es el caso del campo de golf en Huatulco. En otro tema, fuentes de financiamiento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que garantizará el complemento solidario, 75% de los ingresos por incautaciones del Instituto para devolver al pueblo lo robado, recursos derivados de la liquidación de la Financiera Nacional para el Desarrollo Rural, 25% de las utilidades netas obtenidas por el AIFA, Mexicana de Aviación, Tren Maya, entre otros, adeudos de entes públicos, al SAT y al ISSSTE, y recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las AFORES. Esta semana, en la encuesta de apoyo o de aprobación al presidente, hubo un repunte, según esta casa encuestadora de Consulta Mitofsky, aunque como lo hemos señalado en otras encuestas, el presidente pues tiene un nivel de aprobación superior al 60%, pero como esta, que es la que hemos estudiado regularmente, pues es la que presentamos, pero realmente no hay mayor cambio. En los temas de la semana les mandamos el cuadro de análisis político de los temas que significan abonos tácticos, equilibrios, contrapesos o mermas coyunturales. Estos son los temas principales que yo quería comentar, pero surgió uno el día de ayer relacionado con el debate que hubo en la campaña para jefa o jefe de gobierno en la Ciudad de México, en donde el candidato del PRI-PAN-RD, Santiago Taboada, hizo una serie de acusaciones que es necesario pues desmentir y además señalar de qué se trata. El ex jefe o exalcalde de Benito Juárez señaló que en la campaña o en la gestión de Clara Brugada, supuestamente yo tengo injerencia económica, que tengo socios, mencionó a la familia Landgrave o a Daniel o a la familia Landgrave en una empresa,
que financió la campaña de Clara y además hizo algunas críticas a las obras que se hicieron en algunas utopías. Esto como parte de un debate, como es acostumbrado en los debates, se hacen señalamientos de diverso tipo y sí es importante primero ubicar de qué se trata en lo general este tema para el análisis político, luego en particular el asunto y también la manera en cómo la izquierda a veces aborda el tema en lo personal. En lo que se refiere al análisis general, en esta reflexión que ahora les comparto, examino el fenómeno de la estigmatización dentro del ámbito político, exacerbado significativamente por la influencia omnipresente de los medios de comunicación y las redes sociales. Este análisis pretende desentrañar cómo las campañas de desprestigio, especialmente en la política, no solo distorsionan la percepción pública, sino que también contribuyen a la creación de un ambiente donde la descalificación infundada y la desinformación prevalecen sobre el discurso racional y el debate constructivo. El concepto de, entre comillas, satanización en la política puede ser entendido como el proceso por el cual, o mediante el cual, los individuos o grupos son retratados de manera extremadamente negativa, transformando la figura pública en un enemigo contra el cual se debe luchar. Esta táctica no es nueva, sin embargo, la era digital ha magnificado su impacto y alcance. La capacidad de los medios digitales para difundir información rápidamente y a una audiencia global significa que las campañas de desprestigio pueden desplegarse con una velocidad y a una escala sin precedentes. Los medios de comunicación tradicionales y las plataformas de redes sociales juegan roles críticos en este proceso. A menudo, los medios de comunicación, en su búsqueda por captar la atención del público, pueden optar por enfocarse en aspectos sensacionalistas y conflictivos de la política. Esta tendencia es amplificada en las redes sociales, donde los algoritmos favorecen contenido que generen interacción, lo cual frecuentemente es provocada por contenidos polémicos o directamente falsos. Este ambiente fomenta una cultura de clics antes que de contenido, donde las verdades a medias y las mentiras completas a menudo se viralizan con más facilidad que las explicaciones detalladas o los análisis meticulosos. En este contexto, la estigmatización resultante de tales campañas no se limita a la esfera pública de los individuos afectados, sino que permea también las interacciones cotidianas, infiltrando la percepción pública y la opinión general. Este fenómeno puede observarse en cómo ciertos políticos o partidos son etiquetados con adjetivos que insinúan maldad inherente o corrupción irremediable, lo cual no solo deshumaniza al sujeto, sino que también deslegitima cualquier argumento o propuesta política que presenten, independientemente de su mérito. Además, la estigmatización lleva a lo que en teoría política se conoce como la polarización afectiva, donde los desacuerdos no solo son sobre políticas específicas, sino que involucran animosidades personales y rechazo hacia aquellos que en el otro lado del espectro político. Esto es especialmente peligroso en democracias donde el compromiso y el consenso son esenciales para el funcionamiento político efectivo y justo. Sin embargo, es fundamental cuestionar y criticar la función que juega la audiencia en este proceso. La responsabilidad no recae únicamente en los productores de contenido,
sino también en los consumidores. En una era donde el acceso a una variedad de fuentes y recursos educativos es más amplio que nunca, el papel del consumidor o de las audiencias debe ser crítico, de información, puesto que esto se vuelve crucial. La educación en medios se presenta como una solución parcial al problema, equipando a los individuos con herramientas para discernir entre la información veraz y la manipulación mediática. La satanización en política, potenciada por las dinámicas de los medios de comunicación y las redes sociales, no solo estigmatiza y deslegitima a individuos y grupos, sino que también deteriora la calidad del debate público y la salud de la democracia. Se hace imperativo promover una cultura de consumo crítico, de información y fomentar un periodismo que priorice la profundidad y la precisión sobre el sensacionalismo y el escándalo. Esta reflexión que ahora hago pública invita a un replanteamiento de las prácticas actuales y busca motivar un cambio hacia un discurso más informado y menos polarizado. Por otra parte, en lo que se refiere a las acusaciones, hoy escuché además una entrevista que el abogado de Tahuada, Gil Suart, hizo en el noticiero de Ciro Gómez Leiva. Al respecto sí quiero señalarlo puntualmente para después hacer otro pronunciamiento en el mismo tono de lo que él dijo. Primero, hace una extrapolación acerca del rol que está jugando la compañera Dolores Padierna en la campaña en el Distrito 4 Federal en Iztapalapa. ¿Cuál es la razón por la cual Dolores está compitiendo allá? Es importante que se transparente. En la alcaldía Cuauhtémoc, las jerarquías políticas de Morena y de otros niveles hicieron un acuerdo para que fuera la candidata Catalina Monreal la que encabezara a Morena. Y lo que sucedió, pues, es que se presionó mucho para lograr que ella fuera la abanderada. Ustedes seguramente recordarán que hace 3 años, cuando Dolores fue candidata, el grupo de Ricardo Monreal operó en contra de la compañera Dolores, que hubo una traición que se operó desde la alcaldía encabezada por Néstor Núñez, y también hubo una contracampaña que incluyó difamaciones, en ese entonces a través de un vocero de Monreal, que era su suplente en el Senado, Alejandro Rojas Díaz Durán, que pues nunca debió haber salido del PRI. Él se salió del PRI, pero siempre se comportó como priista y ahora regresó al PRI, aunque sigue con sus infamias. Y también toda una operación política que en el marco de los resultados contrarios a Morena en toda la ciudad, pues propició que no se obtuviera el triunfo. Ahora quienes operaron para que Catalina fuera la candidata hicieron sus propios acuerdos, pero sin embargo es conocido que en las encuestas quien seguía ganando en la alcaldía era Dolores. Y aquí yo no tengo reparo en señalar que, como sucedió y ha sucedido en otras zonas, pues se dijo que si Dolores no aceptaba una negociación, no la iban a encuestar, como ha sucedido en otros casos, y que de todos modos iba a proponerse la candidatura de Catalina Monreal. Lo digo abiertamente porque fue la verdad. Y ahí en ese escenario nosotros teníamos 2 posibilidades: o rebelarnos, como se dice metafóricamente, subirnos al monte y dañar a Morena y a sus campañas, o aceptar una negociación a sabiendas de lo que representaba. Escogimos el espacio de la negociación y por eso es que se le propuso a Dolores irse al distrito en Iztapalapa. Esa es la razón por la cual ella está haciendo una campaña en esa zona.
El acuerdo implicaba otras cuestiones, la mayoría de las cuales no se cumplieron, parcialmente algunas sí, y eso ha hecho que la campaña en la Cuauhtémoc sea como está ahora. Quiero decir que han habido muchos intentos de los representantes del PRIAN-RD, nos han buscado para que nos comportáramos igual que el grupo de Monreal hace 3 años. Es decir, para que si nosotros cayéramos en la política del resentimiento, pues igual hiciéramos contracampaña, nos desquitáramos, se hiciera una especie de venganza, pero no somos iguales. Nosotros no traicionamos, como los que sí nos traicionaron hace 3 años. Y a pesar de que no era nuestra candidata, estamos llamando a voto parejo y esperemos que triunfe, y si no triunfa, pues no será nuestra responsabilidad. Yo tengo muy claro lo que está pasando en la Cuauhtémoc. Me llama mucho la atención que algunos de los personajes vinculados a Monreal pues prácticamente no estén participando. Por ejemplo, Néstor Núñez, que fue alcalde y que va en el número 1 de la plurinominal de Morena, pues no ha hecho nada por apoyar a Catalina, y tampoco Temístocles, que va de suplente de diputado federal, y otros actores. Nosotros estamos haciendo lo que podemos, pero no vamos a traicionar ni vamos a actuar de otra manera. Por eso Dolores está en Iztapalapa. Por otro lado, el que Aleida a la vez sea la candidata es resultado de su trabajo de más de 20 años en la alcaldía. Era reconocido, todo el mundo sabía que ella ganaba las encuestas, al igual que Dolores, y lo lógico, y qué bueno que se decidió, es que ella fuera la candidata. Yo no acostumbro negar a mis amigos, a mis compañeros, a los que hemos trabajado durante mucho tiempo, aunque algunos, como es lógico, como es la vida, toman su camino, se distancian, pero yo no niego a nadie, como algunos me niegan a mí. Sin embargo, pues creo que la candidata Aleida es la mejor, es un orgullo para Morena, creo que va a tener un triunfo incontrovertible y que eso va a seguir impulsando la 4T en Iztapalapa. Nosotros he sabido que no formamos parte del equipo político de Clara Brugada, no es nuestra adversaria. He sabido también que en el marco del análisis que hicimos en su momento, apoyamos a Harfuch y que ganó la encuesta, aunque por género quedó clara y la estamos apoyando, como debe de ser, institucionalmente. Por eso está muy forzado querernos acusar de formar parte de un negocio con Clara Brugada, en base o con base a una serie de extrapolaciones verdaderamente increíbles, como lo señalo ahora en esta reflexión que les hace. ¿Qué dicen? Que en algunas licitaciones hay una empresa, que no recuerdo su nombre, que es de un par de personas que se apellidan Landgrave, que esas personas tienen un sobrino que se llama Daniel y que ese sobrino trabajó conmigo. ¿Saben cuándo trabajó conmigo? Hace más de 20 años. Y de hace más de 20 años que no tengo una relación política con él, aunque yo sigo siendo su amigo y nos hemos encontrado casualmente en diversos momentos, pero no tengo ninguna relación, ni mucho menos empresarial, ni económica, ni con Clara, ni con ninguna empresa que le haya prestado ningún servicio a la alcaldía. Pero, como les explicaba, en este proceso de demonización, pues entonces, quizás desesperados los prianistas, porque su campaña en la ciudad no ha crecido lo que ellos dicen que ha crecido, pues acuden a un ataque vil, a una infamia, sin pruebas. Hoy realmente el abogado Gil Suar pues da pena ajena porque se pone a extrapolar. Imagínense que en un proceso se acuse a alguien de que es socio, que no hay ninguna sociedad, ninguna relación económica, ningún cheque, ninguna sociedad anónima, no hay nada,
nada más porque hay dos personas que se apellidan Landgrave que tienen un sobrino y que ese sobrino hace 20 años trabajó conmigo. Eso es todo. Esa es la acusación. Pero de ahí sacan una inferencia, una acusación como parte de este proceso que yo les llamo de estigmatización, demonización o satanización, que al caso es lo mismo. Y que es importante, pues, desmentir. No hay ninguna relación económica. No la ha habido, no tengo ninguna relación de ese tipo, mucho menos tengo para andar financiando una campaña de esa dimensión. Simple y sencillamente es una acción desesperada de quienes se encuentran en una circunstancia precaria electoralmente hablando. Y por eso aprovecho para hacer la otra parte de la declaración, porque hay dos partes en este contexto. Y esta ya es en primera persona. A lo largo de mi trayectoria política, que es muy larga, como saben, he sido testigo y a veces protagonista de numerosas vicisitudes que plantean serias reflexiones sobre la integridad y la lealtad en la esfera política. Uno de los casos más emblemáticos, no es ego, pero es claro que así es, de esta problemática es el mío. Yo soy un político cuya carrera ha sido marcada indeleblemente por una controversia que, aunque resuelta legalmente hace 2 décadas, sigue resonando en el ámbito público debido al uso político de mi imagen. Este pronunciamiento explora cómo en el ámbito público se da la manipulación de la imagen, de mi imagen, que ha servido esa manipulación a intereses partidistas y personales, reflejando un espectro más amplio de hipocresía y de doble moral en la política mexicana. Perdón que hable en primera persona, pero yo fui exonerado de todas las acusaciones penales hace 20 años, pero mi figura, como sigo activo políticamente, sigue siendo una herramienta útil para ciertos actores políticos que buscan denostar a la izquierda mexicana. A pesar de la falta de pruebas nuevas y la resolución legal de los casos pasados, mi imagen es evocada y muy recurrentemente, para invocar una narrativa de corrupción y falta de ética. Este uso político de mi situación revela no solo una estrategia de descalificación sin sustento, sino también un mecanismo de distracción de las propias faltas de quienes me critican. He observado cómo algunos políticos que ahora me atacan, en el pasado se acercaron a mí buscando su apoyo, algunos incluso muy recientemente, para ascender en sus carreras. Una vez que obtuvieron lo que deseaban, no dudaron en voltear la espalda y unirse al coro de los detractores, de mis detractores, al club de mis odiadores. Curiosamente, muchos de estos políticos han enfrentado acusaciones de enriquecimiento ilícito y otros problemas legales. Algunos incluso se encuentran prófugos o han sido encarcelados. Este contraste entre su conducta privada y sus acusaciones públicas contra mí no solo subraya una hipocresía palpable, sino que también pone de relieve la instrumentalización de la justicia y la ética para fines políticos. Hay muchos ejemplos. No me gusta a mí personalizar, pero para que no quede en el aire. Algunos de los que en el pasado me han buscado para que yo los apoye, algunas veces los he apoyado en algunas circunstancias, otras no, pero de cualquier forma me han criticado. Y ustedes califiquen de quiénes se trata. Ricardo Anaya buscó que el PRD, cuando yo era del PRD, lo apoyara para candidato a la presidencia. Yo renuncié al PRD, recordarán, para irme a Morena. Ya luego en el debate, pues me atacó. Y ahora, pues está escondido en Estados Unidos por las
malversaciones que hizo en diversos momentos a raíz de su desempeño como diputado. Es conocido. Alejandra Barrales, que fue apoyada muchas veces por el equipo político al que yo pertenecí, la impulsamos para que fuera diputada y ocupara diversos cargos. Cuando fue candidata del PRI-PAN-RD contra Claudia, no dudó en atacarme, aunque ahora ella es una potentada empresaria de una riqueza de origen desconocido, aunque muchos sabemos sí de dónde es ese origen, y ahora forma parte de una candidatura al Movimiento Ciudadano. Pero también me atacó. ¿Y qué se diga de Peña Nieto? ¿Para qué lo menciono? Como yo he sido utilizado, mi figura, para atacar, también él me atacó. ¿Y dónde está Peña Nieto? ¿De qué tamaño es su fortuna? ¿Cuáles son sus riquezas? ¿Y cuál fue su desempeño? Y hay un largo etcétera de políticos de diverso signo que en diverso momento han actuado buscando que se les apoye o que los apoye, pero que luego, en su doble moral que los caracteriza, pues terminan acusando. Yo generalmente tomo con frialdad estas acusaciones, incluso ayer que Taboada me acusó, pues aunque en los círculos cercanos a mí hubo indignación, pues la verdad me dio hasta risa porque es tan ridícula la acusación que pues no deja uno de sorprenderse de el maniqueísmo que a veces existe. Pero también conviene señalar cómo en la izquierda hay una conducta que yo critico y que también debe señalarse. Dentro del espectro de la izquierda, quizás porque la izquierda ha sido siempre una fuerza política que tiende a autodestruirse, también han habido conductas que remuestran ciertas fisuras. A pesar de mi contribución a varios proyectos y mi activismo, muchos dentro de la izquierda en diversos momentos, toda vez que yo nunca he sido del PRI, siempre he sido de oposición y de izquierda, muchos dentro del partido, Morena y sus aliados, actúan con una mezquindad reveladora. Tienen tratos conmigo en privado, reconociendo mi influencia y experiencia, pero lo niegan en público. Esto me acaba de pasar en Coyoacán. Yo organicé un evento con una candidata, más bien con un grupo que no había querido apoyar a la candidata de Morena y que yo podía servir de enlace. Hicimos un evento en el que yo era el que convocaba, pero decidieron convocar a la candidata. Luego a la candidata le preguntaron que a qué se debía mi presencia y dijo que ella no sabía que me habían invitado cuando la invitada era ella. En realidad era un evento que yo organicé y que la invitaron a ella, pero como para deslindarse de mi persona en toda esta actitud mezquina, pues se deslinda de mí. Y yo pensé para mis adentros, ¿de qué me puedo avergonzar yo después de estos años, después de un error que cometí y que fui exonerado? ¿Y de qué se puede avergonzar ella? Pues ella fue del PRI, apenas en el 2015 compitió contra Morena y además formó parte del círculo cercano de Peña Nieto. Eso sí da vergüenza. Y sin embargo la estamos apoyando, porque así es la política. Pero sin embargo no puedo dejar de señalar esta doble moral, esta actitud de quienes, y hay muchos ejemplos, en privado me buscan, quieren que trabaje, lo hago, pero luego presos de esta campaña de estigmatización en este doble discurso, pues adolecen de una conducta falta de solidaridad y de sinceridad, que está basada en un cálculo político que según ellos antepone su imagen personal o del partido sobre los principios de justicia y lealtad. Y ahí entra otro tema, la lealtad. Mucho de lo que no se me perdona por parte del anterior régimen es que fui leal, que yo no me presté a traicionar a López Obrador y como otros
a ser utilizado para golpearlo políticamente. Si acaso me hubiera prestado, quién sabe de qué tamaño hubiera sido el daño, pero no me presté. Incluso al revés, en el 2017, cuando renunciamos a Morena, me buscaron el círculo muy cercano a López Obrador y le ayudé, y le ayudamos. Y durante todos estos 5, casi 6 años, hemos estado en la Cuarta Transformación. Y ahí vamos a seguir. No importa los ataques, las infamias, las mezquindades, las hipocresías, las dobleces y la política convenenciera de algunos cuadros. Mi situación ilustra de manera preocupante cómo la política puede ser moldeada no solo por hechos y realidades, sino por percepciones y manipulaciones. La recurrencia con que mi imagen es utilizada como herramienta de ataque demuestra que en la política mexicana la memoria es selectiva y a menudo se alinea con los intereses del momento. La continua estigmatización mía, a pesar de mi exoneración legal, es un testimonio de cómo la política puede permanecer cautiva de narrativas construidas más que de verdades objetivas. Hay que reflexionar sobre mi caso porque no es el único. Algunos no han resistido la estigmatización, la calumnia, el infundio, porque no es fácil resistirla. Pero cuando se tienen principios ideales y se actúa conforme a lo que uno cree, es decir, se es congruente, hay que cuestionar profundamente el estado de nuestra política y abogar a un enfoque más ético y transparente en el trato político. Hay la necesidad de una forma que priorice la integridad de la justicia sobre la conveniencia política, que nunca ha sido más clara. Con ello quizás podamos aspirar a un escenario político donde la lealtad y la justicia no sean sacrificadas en el altar de la ambición personal o partidista. En algunas sociedades democráticas, en donde el poder mediático ha sido acotado, se han establecido reformas legales en donde se plantea un concepto que se llama derecho al olvido, que consiste en que cuando una persona cualquiera es acusada de algún delito y es exonerada, el acusado tiene derecho a que se le reivindique en la sociedad, a que se borren los registros de las acusaciones falsas, porque hay una verdad jurídica por encima de la verdad mediática. En México estamos muy lejos de este proceso. Quizás cuando avance la política, cuando se modernice la ciencia política en México, podamos llegar a eso. Sin embargo, pues no debemos nosotros sucumbir a esta política, a esta forma de actuar. Y tampoco invito a todas las compañeras y compañeros que en diversos momentos, por diversos motivos, son difamados, calumniados, acusados indebidamente en esta guerra de lodo que a veces se desata, a no creerse lo que se dice de nosotros. No hay que asumir como ciertas las mentiras de quienes nos infaman, porque al final de cuentas esa es como una aceptación. Y ese ha sido uno de los pilares de mi conducta. Yo sé quién soy, sé lo que he hecho, los errores que en la vida he cometido y que quizás pueda volver a cometer en otras circunstancias. Nadie es perfecto, somos seres humanos, como dice López Obrador en su más reciente libro titulado Gracias, la política la hacemos seres humanos y no santos, y a mí me falta un grado para ser santo, pero no soy santo. Pero no dejemos que nos inoculen con su lodo, con su verborrea falaz, con su lengua viperina. Esa sería una victoria para ellos, esa sería una manera de derrotarnos. Si uno está tranquilo con su conciencia, si uno sabe de qué está hecho y a lo que se dedica, pues las acusaciones terminan resbalándose. Han pasado 20 años.
Y muchos de los que me acusaron ahora están en la cárcel, están prófugos o son magnates enriquecidos a partir de la corrupción. Y aquí sigo y seguiré. Y a pesar de la acusación de Santiago Taboada, totalmente mendaz y carente de sustento, le vamos a ganar. La ciudad va a seguir siendo gobernada por la izquierda, igual que el país, y él, en todo caso, tendrá que hacerse cargo de él sí, los múltiples negocios indebidos al amparo del poder público, de su gran riqueza que ostenta sin haber sido otra cosa que funcionario público, y de las múltiples responsabilidades de obras ilegales que se han cometido al amparo de sus puestos que ha tenido. Y como dijo Clara, pues esa candidatura de Taboada pues está apoyada por 3 cárteles: el cártel inmobiliario, el cártel de la trata de personas y el cártel del sindicalismo corporativo y corrupto. Nosotros vamos a seguir trabajando en favor de causas legítimas y verdaderas, y les invito a no dejarse llevar por esta campaña de infundios y de mentiras. Vamos a seguir avanzando y, como dijera un poeta, hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Nuestro plumaje es de eso. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Y para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.